UTGRA, Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Buen día a todas. Qué gusto de nuevo estar en este congreso por noveno año, creo que un año no vine, ¿no? Sí. Un año no viniste por el paso La verdad es que esto habla de un trabajo que tiene permanencia, de una estrategia del gremio que es digna de resaltar. Que una organización sindical tenga una directriz clara, una estrategia clara respecto a los temas que hacen a la igualdad, a la paridad de géneros, es sumamente importante en este principio del siglo XXI. Yo le pedí a Susana que me hagan preguntas, porque es como que cada año nos vemos y por ahí digo, no habré dicho esto el año pasado y estaré reiterando conceptos. Y acá tengo una serie de preguntas que me van a meter de lleno en algo para lo cual quisiera hacer una introducción. Veo que me ven como una política, entonces me piden definiciones políticas fundamentalmente, pero me gustaría hacer un par de introducciones. Una respecto a este siglo tan importante, el siglo XXI. A mí me tocó empezar a militar cuando las mujeres éramos pocas en la militancia sindical, casi ninguna, porque tengo mis años, chicas. Y en la militancia política éramos muy pocas. En la militancia gremial yo siempre digo que era por razones obvias. El sindicalismo argentino era muy violento. En la época en que yo empecé siendo delegada del personal del Ministerio de Trabajo en el distrito de San Martín, que es donde yo vivo, a los 18 años. Y en algún momento de mi vida, en el siglo pasado, sí, en el siglo pasado, hubieron unas corrientes filosóficas muy interesantes, de todo tipo, ¿no? Hubo quien planteó el final de la historia, pero hubo quien planteó que el siglo XXI era el siglo de la mujer. Alvin Toffler planteaba claramente que el siglo XXI iba a ser el siglo de las mujeres, de la oportunidad de las mujeres para actuar en el poder. Y ya han transcurrido 16 años del siglo XXI, es poco, la serie quizás tenga errores, pero lo cierto es que tenemos mujeres empoderadas como para poder empezar a visualizar cuál es la diferencia. O sea, qué significa o qué significación trae el empoderamiento de la mujer. Y si a mí me preguntan, yo no estoy conforme. Yo creo que muchas veces las mujeres peleamos y discutimos el empoderamiento, y cuando tenemos la herramienta del empoderamiento, actuamos como hombres. No actuamos como mujeres, y eso entonces no complementa. Lo ideal sería que ya a 16 años de iniciado el siglo XXI, como va a ser el siglo de las mujeres, o sea, tenemos 80 años por delante, empecemos a plantearnos seriamente para qué sirve empoderar mujeres y de qué manera vamos a tener estrategias que estén vinculadas a resolver los problemas de las mujeres. Y creo que de alguna forma la agenda que les ha leído y las actividades que les ha leído Susana apuntan a eso, apuntan
que la organización sindical, que es una de las organizaciones sociales de mayor trascendencia, no solamente en el plano social, sino también en el plano económico y casi fundamentalmente en el plano económico, tiene un modelo, un esquema de organización que permite ir desde la raíz hacia las ramas. Ustedes son las raíces y las chicas, Susana y todos los demás, son las ramas, ¿no? Son la copa del árbol. Es fundamental que tengan claro que esto tiene que ser de esta manera, porque si no, no vale la pena dejar la casa, a veces dejar los hijos a que los críen otros, no vivir los placeres de la crianza de un ser humano simplemente para empoderarse por un rato y nada más. Y creo que tenemos que empezar a reflexionar las mujeres sobre esto. Tenemos que empezar a reflexionar porque seguimos siendo la población más pobre del planeta. Tenemos que empezar a reflexionar porque seguimos siendo la población que sufre violencia, que sufre mucha violencia, y entonces tenemos que reflexionar despojadas de todo. Yo siempre lo digo, ¿cómo es posible que siendo nosotras las primeras que educamos como madres o como docentes, tengamos hombres tan violentos? En algún momento deberíamos empezar a reflexionar respecto a qué hacemos con los hombres cuando son chicos para que lleguen a grandes y sean violentos. Me parece que son todas las cuestiones en las que tenemos que reflexionar. Y tenemos que reflexionar las que están en las bases y tienen que reflexionar fundamentalmente las que están arriba. Que dicho sea de paso, a veces no nos dejan muy bien. Por el contrario, a veces ese empoderamiento no significa mayor solución para los problemas del género o una representatividad digna, y solo nos hace pensar en torno a que en realidad lo que te prueba en tu dignidad, en tu capacidad, en tu moral, en tus valores, es el poder. Porque el poder, indudablemente, así como sirve para corromper hombres, también sirve para corromper mujeres. Y tenemos el caso más lacerante en la República Argentina, donde se quiere confundir persecución política con corrupción, en donde claramente ha habido corrupción. Así que esto como un primer plano de la reflexión que creo que nos tenemos que dar las mujeres en todos los ámbitos. Un segundo plano está vinculado a qué son las organizaciones sindicales. Y yo lo habré dicho aquí 100 veces y la voy a decir 101 veces. Porque creo que las instituciones en nuestro país y en el mundo están muy vapuleadas, pero una de las instituciones que históricamente ha recibido un vapuleo desde el momento de su creación es el sindicalismo. Es muy fácil hablar de los sindicatos corruptos, o es muy fácil plantarse con el dedito acusador de alguna denunciante consuetudinaria diciendo que traigan las declaraciones juradas. Miren, el sindicalismo tiene un nacimiento que está vinculado al sistema político y a la legalidad del sistema político del mundo. Por el siglo XVI, XVII, los hombres empezaron a plantearse la posibilidad y la idea de que había que dividir el poder, porque el poder absoluto, el poder omnímodo de una sola persona era perjudicial para el resto de las personas. Y había que generar un sistema nuevo, había que vivir en un sistema distinto, en donde una sola persona, que en esa época venía su poder de Dios, y entonces solo le rendía cuentas a Dios, no podía estar apropiada del poder absoluto. El mundo entonces pensó
en lo que se denominó y tuvo, digamos, como inicio y fin de todo el debate el constitucionalismo clásico, el mundo entonces dividió el poder en tres. El poder ejecutivo, el mundo, me refiero al mundo occidental, al mundo que vivimos nosotros en Occidente. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. O sea, una composición del poder que permitiera controles, que permitiera balanceo, que permitiera que nadie tuviera el poder absoluto. Y también en ese momento se decidió que el poder no era algo que provenía de un ser divino, sino que provenía de la soberanía del pueblo. O sea que lo más importante que tenía una sociedad era el pueblo. Y que por lo tanto el pueblo, que no podía deliberar ni gobernar, lo que hacía era entregar por un ratito el poder a algo que se llamaban representantes. Nace con este pensamiento filosófico que lo podemos ubicar históricamente en la Revolución Francesa, los derechos civiles de las personas. Lo que se buscaba era la posibilidad de que las personas fueran dignas. Y las personas son dignas cuando tienen libertad. Cuando tienen libertad para moverse, cuando tienen libertad para comerciar, cuando tienen libertad para disponer de sus bienes y que nadie se los atrape, sin que haya leyes que determinen en qué condiciones puede uno quedarse sin los bienes. Y libertad también para que su vida tenga que ver consigo mismo. Ese es el constitucionalismo clásico, el que nace en el siglo XVII. Pasa el tiempo y la civilización occidental se da cuenta que no era completa la definición si no se incorporaba al hombre en su quehacer. Fíjense, esto yo lo cuento como si fuera un cuentito, pero estos son debates filosóficos muy profundos, donde, por ejemplo, en esta nueva etapa tiene mucho que ver la Iglesia. La primera que detecta que el hombre en su quehacer estaba siendo esclavizado era la Iglesia. Pero se sociabiliza el problema y nace lo que se denomina el constitucionalismo social. Todas las constituciones del mundo que nacieron al amparo del constitucionalismo clásico del siglo XVII incorporan lo que se denomina el constitucionalismo social, o sea, el hombre en su quehacer. Se busca la dignidad del hombre en lo que hace. Esto se incorpora a todas las constituciones del mundo. Estas definiciones de dignidad del hombre en su quehacer se incorporan a todas las constituciones del mundo. En la República Argentina, la primera constitución que recepta esta posición es la Constitución de 1949, la famosa Constitución de Juan Domingo Perón, en donde claramente se exponían no solamente los derechos del hombre y su quehacer, o sea, de los trabajadores, sino también se exponían los derechos de las mujeres, de las minorías, de los ancianos, en fin, el derecho social a la tierra, una serie de derechos revolucionarios para la época. Cae el gobierno del general Perón y el gobierno de facto que continúa en el año, la revolución del 55, en el año 57 promueve que podía cambiar todo, pero lo que no podía cambiar, porque era una referencia universal, era un artículo en la Constitución que contuviera los derechos de los trabajadores. Y ese es nuestro artículo 14 bis de la Constitución. El 14 bis de la Constitución, queridos compañeros, prevé no solamente los derechos individuales de los trabajadores, sino que además prevé los derechos colectivos de los trabajadores. Y también prevé los derechos de la seguridad social. El 14 bis tiene 3 párrafos y en ese orden está contenido el trabajador y sus derechos individuales,
el trabajador y su derecho a la organización sindical. Esto es lo que somos en este ámbito. La Constitución prevé que el trabajador tenga una organización colectiva que lo contenga. Y es muy sencillo el motivo por el cual la Constitución prevé los derechos colectivos. Miren, es tan fácil como ponerse frente al patrón que tengan cada uno de ustedes. El poder del capital siempre es mucho más importante que el poder de un trabajador de manera individual. Entonces, lo que ha preveído el constitucionalismo social es la posibilidad en la Constitución y en las leyes, porque después vienen las leyes que hacen operativo este derecho constitucional, la posibilidad de que el trabajador no sea interpelado por la parte más fuerte de la relación del trabajo, que es el empresariado, de manera individual, sino que pueda conformar un colectivo que lo contenga y que pueda pelear por sus derechos. O sea, cuando vemos que algún personaje, lo digo esto porque incluso creo que vamos a escuchar mucho de esto en los próximos tiempos, porque advierto que hay una profusión por definir las cuestiones del trabajo y los trabajadores que ha cambiado. No me extrañaría que comiencen las agresiones a los sindicatos, a los sindicalistas, y me parece que es allí donde nosotros tenemos que tener la prevención de saber de dónde venimos, qué somos, qué representamos, dónde están nuestras raíces y dónde está nuestra legalidad. Nuestra legalidad está prevista por la Constitución y está vinculada a ese tironeo, a esa fuerza que realiza una relación entre la empresa y el trabajador, que actuando en el colectivo de su organización sindical tiene más fuerza. Esto es lo que somos, esto es lo que es la organización sindical, que por supuesto tiene su historia, que es muy rica y que es muy aconsejable que ustedes como dirigentes sindicales lean. Hay muchísimos libros. En la República Argentina el movimiento obrero nace de la mano de anarquistas y socialistas que fueron los migrantes que vinieron a la Argentina y trajeron esa impronta de una Europa que ya tenía mucho más consolidado la organización sindical. Incluso primero nace como, digamos, instintiva las organizaciones internacionales y luego se van consolidando las organizaciones en los diferentes países. Hay mucha historia. El sindicalismo en la República Argentina ha sido protagonista no solamente de gestas vinculadas al propio sindicalismo, sino también de gestas políticas. Reseño una, porque todos se hacen adjudicatarios de la lucha contra la dictadura militar. Miren, yo les quiero contar que si alguno de ustedes accede al libro que se redactó donde están las víctimas de la dictadura militar, cuando dice profesión, mayoritariamente son trabajadores, o sea que los desaparecidos de la Argentina son mayoritariamente delegados de bases, dirigentes sindicales y trabajadores argentinos. Y como si esto fuera poco, también fue el sindicalismo en la República Argentina el que salió a la calle primero que nadie, en el año 1977, en 1976 tuvimos el golpe militar, en 1977 el sindicalismo con Saúl Ubaldini en la cabeza y por acá hay algún viejo compañero cuando estábamos en la calle Ceballos con la agrupación 12 de junio lista gris a la vuelta de la CGT Brasil y desde ahí salíamos a protestar contra los milicos, nadie levantaba la voz y la verdad es que lo único que recibíamos al pasar eran agravios. Digo para que nos ubiquemos, porque mucha gente se hace dueña de la historia
y cuenta relatos fabulosos. Decía, para que nadie cuente relatos fabulosos de épicas que no existieron. Con el poder a veces de los medios se da esta situación. Y por ahí dice la canción, ¿cómo era? Si la historia la escriben, eso quiere decir que hay otra historia. Bien, compañeras, entonces, para ordenar lo que les estoy diciendo, es importante reivindicarnos en nuestra pertenencia, es importante reivindicarnos en nuestra legalidad, es importante reivindicarnos en este pensamiento constitucional que no terminó, digamos, su progreso en el reconocimiento del constitucionalismo clásico y el constitucionalismo social. Recientemente, en la década del 90, se incorporan también otro tipo de derechos a las constituciones del mundo occidental, que son los de cuarta generación y que están vinculados al medio ambiente, que están vinculados a la condición de consumidor y de usuario que tiene cada uno de nosotros, en un mundo occidental que caminó hacia una sociedad de consumo. Caminando hacia una sociedad de consumo, el mundo occidental advierte la necesidad de tutelar los derechos de usuarios y consumidores. Entonces, los derechos de tercera generación que incorporan las constituciones en el mundo occidental están vinculados a este tipo de cuestiones. Nosotros, lamentablemente, todo lo que tiene que ver con medio ambiente no lo tenemos encarnado. Es más, la agenda de ustedes tiene muchas cosas muy interesantes, pero no tiene cuestiones de medio ambiente. Sería cuestión de empezar a visualizar que es importante también hacernos cargos de estos derechos de tercera y cuarta generación que tiene nuestra Constitución y que forman parte, mis queridos compañeras y compañeros, de los derechos que tenemos como ciudadanos, como personas, como seres humanos. Se incorporan también los derechos humanos en la década del 90, en la reforma de nuestra Constitución, pero que de alguna manera es el momento, en donde todas las constituciones incorporan este tipo de derechos. Derechos de medio ambiente, derechos de consumidores y usuarios, y los derechos humanos. Bien, me están pidiendo algunas cuestiones, voy a pasar ahora a las preguntas, que tienen que ver fundamentalmente con un análisis político. Hay muy pocas preguntas que se van del análisis político. Veo que hay mucha inquietud por parte de todas las que preguntaron respecto a cómo va a seguir todo y respecto a lo que se está debatiendo con el tema de los despidos. No sé si eso responde a la realidad del gremio, o sea, ¿ustedes están percibiendo que hay despidos?